Entonces, iniciemos. Tenemos como tercer tema de estadística el diagrama circular. Y voy a hacer entonces un repaso rápido de la forma de representar gráficamente este diagrama. Siempre vamos a utilizar para construir este diagrama circular un conjunto de datos que ya esté organizado en el dato correspondiente, la variable que se esté analizando y su respectiva frecuencia. Entonces habíamos dicho que aquí tendríamos varias categorías de ese dato, de esa variable que se esté analizando y pues cuántas veces de ocurrencia hubo. Entonces, mm, ya tenemos que una categoría A, una categoría C, una categoría B. Aquí entiéndase como dato la variable, mejor, que se esté analizando. Que la variable puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, puede ser una característica, eh, un gusto, puede ser algo que se le pueda analizar a un objeto, ¿listo? O a una persona, a un individuo en general. Recordemos que esta frecuencia es cuántas veces ocurre, cuántas de las personas que se analizaron o cuántos de los objetos o individuos que se analizaron respondieron o tienen la característica que se está analizando. Entonces voy a colocar ese ejemplo para realizar nuestra explicación. Recordemos que para realizar el diagrama circular, pues partimos de una circunferencia o de un círculo, y a partir de ese círculo y su centro es que vamos a realizar la representación gráfica. Entonces, ¿qué necesitamos? Encontrar cuántos grados le corresponde, cuántos grados le corresponde a cada una de estas porciones. Entonces, ¿cómo calculamos ese dato? Entonces, lo que hacemos es multiplicamos la frecuencia por, el, por 360 y eso lo dividimos entre el total de datos que vamos a tener. Esto se debe calcular, recordemos, para cada una de las categorías que tenga nuestra variable. Entonces, en este caso, nuestro ejemplo va a tener 3 categorías, por tanto, vamos a hacer este procedimiento 3 veces, una para cada una. Entonces, ¿qué es N? N recordemos que es el total de datos de todo el estudio. Entonces, N es el total de datos. Total de datos. ¿Cómo encontramos ese total de datos? Sumando todas las frecuencias. ¿Listo? Este F sub I es la frecuencia absoluta. Entonces, ya podemos aquí encontrar nuestro N, que vendría siendo la suma de estos valores. Entonces, tendríamos que es 17. Entonces, vamos a utilizar esta expresión para realizar nuestro diagrama circular. Entonces, aquí es importante que a cada categoría usted le asigne un color. Entonces, por ejemplo, para mí, la categoría A va a ser de este color parecido al naranja. Y vamos a hacer el cálculo. Entonces, ¿cuántos grados le corresponden? Entonces, vamos a mirar frecuencia de A. Entonces, miremos que en nuestra gráfica, en nuestra tabla, perdón, la frecuencia de A, porque estamos analizando A, la frecuencia es 10. Entonces, aquí vendría siendo 10. Lo voy a multiplicar por el total de datos, o sea, por 360. Y eso lo voy a dividir lo multiplico por 360 y lo divido entre el total de datos, que dijimos que era 17. ¿Sí? Al hacer esa operación, entonces vamos a empezar, aquí nos quedaría 10 por 360 sería 3600 y eso debemos dividirlo entre 17. Entonces hacemos esa operación, entonces 3600 dividido 17 y obtenemos un resultado de 211,7 aproximadamente. ¿Listo? 211,7 aproximadamente. Ahí continúan más cifras decimales. Entonces aquí continúa el número. Entonces podemos dejarlo así, hacer esa aproximación. Ahora hay que hacer el mismo ejercicio, pero para los valores de B. Entonces B dice que es. Entonces vamos a encontrar el valor de B. Entonces el valor de B dice que la frecuencia era 2. La frecuencia es lo único que va a cambiar. Todo lo demás va a ser esta misma información. Entonces, la frecuencia, que es 2 por 360 entre 17. O sea que sería 720 entre 17. Hacemos la división. Pues nos quedaría
un resultado de 42,3 aproximadamente. Entonces 42,3, aquí siguen las decimales, pero podemos por ahora hacer una aproximación a una cifra. Y va la tercera categoría. Entonces la tercera categoría es la categoría C. Entonces para C ya sabemos que vamos a calcular utilizando la misma fórmula. ¿Cuál es la frecuencia de C? La frecuencia de C es 5, aquí está, sale de nuestra tabla inicial. Entonces la frecuencia de C es 5. Por tanto, es lo único que vamos a cambiar. Entonces sería 5 por 360 entre 17. O sea que nos daría 1800 entre 17 y hacemos la operación que nos daría 105,88. Entonces fíjense que los datos que vamos a graficar son los siguientes. Tendríamos para C 105,88. Para B, entonces graficamos 42,3. Todo esto son grados. Y para A, graficaríamos 211,7 grados. Debemos verificar que esos tres datos nos sumen 360 o se aproximen. Entonces, vamos a realizar la suma acá. Vamos a realizar la suma. Sería 211,7. Luego tenemos 42,3. Y luego tenemos 105,88. Voy a tomar el primer 8. Listo. Y hacemos la operación. Entonces, fíjense, 7 y 3, 10 y 8, 18. Llevo una y otra 2, y 2 son 4, y 5 son 9. 9. No llevo nada. Una y 4, 5, ¿cierto? Y 0, 5. No llevo nada. Y me quedaría 3 y 2 y 1, 3. La coma la ubico debajo de la coma que ya estaba alineada. Entonces, fíjense que este resultado que nos dio es 359,8, que se aproxima a los 360 grados, que es lo que debía darnos. ¿Listo? ¿Por qué se aproxima? Porque están todos estos decimales que fueron los que no tuvimos en cuenta. Por eso aquí no nos da exactamente el 360. Pero entonces con esta aproximación nos sirve. ¿Qué hacemos después? Venimos a la circunferencia, dibujamos un radio cualquiera, por ejemplo voy a dibujar este radio, y a partir de ese radio entonces tomamos nuestro transportador y realizamos el trazo del ángulo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a graficar? Elegimos, por ejemplo, el ángulo A. Entonces, el ángulo A lo voy a graficar, entonces, a partir de esta línea, de este radio que trazamos, voy a graficar el 211 grados. Entonces, el 211 grados, si lo medimos, bueno, vamos a encontrarnos que va a quedar más o menos por este lado, ¿sí? Eso se mide con el transportador, pues aquí tenemos un ángulo de 211,7 grados, pero como en el transportador no tenemos decimales, entonces lo podemos dejar en 211 grados. ¿Listo? Entonces 211 grados o lo aproximamos a 212, ahí podemos jugar con ese cambio. Y tendríamos la primera parte. Ahí tenemos representado el valor de A, por eso el color. Siguiente, el valor de B dice que es 42,3. Entonces 42,3 es un valor que es más pequeño, ¿sí? Entonces 42,3 vendría siendo un valor más pequeño. Creo que quedó ya muy pequeño. Listo. 42,3. Ahí tendríamos el siguiente, 42,3, y sería, espere que eso parece un 1, pero es un 2. 42,3. Porfa, los micrófonos. Entonces, Sí, que eso 42,3. es todo humillante también. Samuel, por favor, el micrófono. Samuel, por favor, el micrófono. Profe, una pregunta, ¿cómo medimos el 211 en el transportador si es de partido por la mitad? Pues divide, haces primero 180 y después lo que le falta, que serían 21, 31. ¿Sí? Si es de 180, pues dibujas 180 y después desde esa línea dibujas el 31 que falta y ahí te quedaría el 211. Tendríamos 42,3, que tendríamos esta segunda parte y pues lo que queda directamente es el valor de C. Pues el valor de C decía que era de 105,8 grados y pues es el valor que queda. Ya quedó construido nuestro diagrama circular para esos datos.
Listo. Entonces, la idea, como les decía, es que usted maneje la medición de los ángulos y que este procedimiento le quede bien. ¿Cómo lo verifica? Aquí haciendo la suma. Tengan cuidado a la hora de escribirlos, porque a veces sucede que no les da la suma porque escribieron mal este número, aunque aquí lo hayan calculado bien. Voy a colocar un ejemplo, que aquí fue 211 y cuando usted escribió acá colocó 21 porque se le olvidó colocar un 1. Entonces, claro, si hace la suma se asusta porque le queda por allá perdido, le queda mal. Entonces, es de tener mucho cuidado a la hora de escribirlo. Ese es el procedimiento para realizar el diagrama circular a partir de las frecuencias.